amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, hoy con una receta muy sabrosa. Se trata de el chicharrón de cerdo relleno en con gris a la cubana. Y miren ustedes cómo es que nos ha quedado a nosotros. Se ve que debe estar súper pero súper sabroso. Y si quieres saber cómo es que lo he preparado, yo los invito a que se queden con nosotros hasta el final para que vean todos los detalles. Y ahora, adelante video. ¡Ay, qué rico! Mamita linda, te estoy invitando a mi fiesta. Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. Amigos, hablemos dónde pueden ver los ingredientes. Abajo del video, en la cajita de descripción, al final del mismo, va a estar la lista y a medida que vamos usándolo durante el proceso, van a ir apareciendo en pantalla las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser trabajar con nuestro ingrediente estrella, nuestra barrigada de cerdo, que tiene un peso aproximado de 10 libras. Y miren ustedes la parte de la piel, que es la que más nos interesa en esta receta. Ahora la vamos a limpiar, vamos a retirarle lo que es la grasa y la carne que está pegada a la piel. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Ay, el ritmo es para gozar, por eso tienes que comprender que el ritmo no... Y vamos retirando así, despacio, toda esta piel va quedando limpia. Miren ustedes cómo se ve. Se sigue hasta el amanecer. Ahora te invito a bailar, mami, que no hay más. Y así como nos va a ir quedando limpia, es decir, limpio nuestro cuero, nuestro pellejo. Ya estamos prácticamente terminando. Lo que queda es nada. Y ahora vamos a dejar la carne que le quitamos aquí a este lado y vamos a pasar a salpimentar. Esto va a ser cantidad al gusto. Seguimos siempre gozando, vamos para allá. Y pimienta negra. Anda, vamos a gozar, mamita. Este proceso se llama masajear. Y ahora lo vamos a poner para un lado para trabajar con lo que le retiramos a nuestro pellejo. Lo vamos a trocear porque también lo vamos a aprovechar. La carne y grasa la vamos ahora a trocear en pedazos. Eso es. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesta. Ya tengo toda la carne cortada. Aquí también tengo separada la grasa y voy a usar parte de ella en la receta. La voy a colocar en este plato Escucha mi salsa buena, el rico guaracha y el rico. y le voy a poner un poco de adobo. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesta. Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. Vamos a mover, a masajearla. Y así absorbe el adobo, el sazón que le he puesto. Y lo vamos a reservar como unos 30 minutos justamente para que tome este sabor para después cocinarla. En este paso vamos a hacer como una bolsa con nuestra piel. Para ello la vamos a doblar. Y hay que hacerlo cosiéndolo. Para ello tengo yo esta aguja que tiene la punta fina, pero esta parte aquí es muy ancha, así que voy a utilizar esta otra aguja, que a su vez también esta parte es ancha para atravesar la piel. Entonces me voy a ayudar con una pinza para alarla y entonces pase por completo. También quiero explicarles que voy a usar este hilo que es específicamente para hornear. Ustedes usen los recursos que tengan, estos son los que yo tengo. Vamos a empezar entonces porque hay que abrir un hueco que atraviese. ¿Ven? Este es más fino y también tenemos que hacerlo en la parte de abajo. Y es dura, ya abrió, ¿ven? Ya abrió. Ahora vamos a tratar de pasar la aguja con el hilo y aquí déjenme poner la otra parte. Y ahora tenemos que ayudarnos con la pinza. Déjenme empujarlo un poco para que atraviese. Esta es la parte más complicada. Ya atravesó, ¿ven? Ahora la voy a alar. Ya pasó aquí y ya pasó completa.
Y vamos a seguir. Voy a darle como un dedo de separación entre cada puntada. Escucha el rico son. Suena mi trombones. Escucha el rico son. Y era la otra. Ya también pasó. Y así vamos a hacer. Escucha el rico son. Escucha el rico son. Aquí le voy a hacer como un nudo y ya entonces voy a cortar. Para mí esta es la parte más difícil de la receta, que es abrirle los huecos a la piel porque es dura y bueno, coserla. Y así voy a continuar haciendo con todo por este lado y luego también por el otro lado. Les quiero mostrar cómo me quedó la primera parte que hice, la costura. Aquí tuve que empatar el hilo porque no me alcanzaba. Y ya empecé con el otro lado cerrando. Siempre tengo que seguir con esta aguja primero porque es más fina. Y ahora ya. Y bien, le doy una vuelta aquí al hilo. Mira, lo tengo así. Pongo la aguja en el centro y halo. Y así queda más asegurado, ¿eh? Y seguimos. Y así es como nos han quedado las costuras por ambos lados. Y por supuesto le dejé esta parte abierta con toda la abertura. Miren ustedes toda la capacidad que tiene. ¿Ven? Miren. Lo voy a guardar ahora en el refrigerador para poder freír la carne que va a ser parte del relleno que habíamos reservado con el adobo. Ya guardé la bolsa de piel de cerdo en el refrigerador y vamos a cocinar la carne que teníamos adobada, que va a ser parte del relleno. Y aquí puse ya un sartén, lo vamos a encender a una temperatura medio alta y vamos a esperar a que esté caliente para agregarle la manteca de cerdo. Vamos a agregar la grasa. Eso rompe el cuero. Pongo cero. Y ya le vamos a poner la carne. Ajá. Rómpelo. Siempre le voy a dar un toque de sal y pimienta negra. Déjame acomodarla primero. Vamos a gozar. Ay, la música te llena. Y lo que vamos a hacer es sellar la carne. Hay que ir moviéndola para que dore parejo. Ya está sellada. Ahora le voy a bajar el fuego a temperatura media baja. La vamos a tapar y la vamos a dejar cocinar como unos 10 minutos aproximadamente. Ya pasó el tiempo, vamos a destapar. Ya vean cómo va quedando doradita. Voltearlo un poco o algunos pedacitos. ¿Y qué es lo más rico de aquí? Y bueno, ya vamos a apagar y la vamos a reservar, vamos a dejar que enfríe. Ya la carne se enfrió, puse una parte de ella aquí porque la voy a cortar en pedacitos más pequeños, ya que va a ser parte del congrí. Salsa buena. Ahora yo te invito a mi rumbo, mamá. Baila mi rico son. Mira, ahí quiero una vida sin problema. Baila mi salsa buena. Baila, baila rico. Y ahora voy a limpiar, organizar todo para continuar con la receta. Y ya tengo la mesa de trabajo organizada. Vamos a mezclar el congrí con los pedacitos de carne que freímos. También les quiero agregar aceitunas troceadas. Y lo vamos a unir. Todo esto va a ser el relleno de nuestro chicharrón. Ya tengo listo lo que va a ser nuestro relleno, está todo mezclado y vamos entonces a comenzar ya a rellenar nuestra bolsa que hice con el pellejo de la barrigada y bueno, mi esposo me va a ayudar a sostener. Mi nena, baila mi rico son. Estoy cantando
Y ahora voy a acomodar todo para seguir. Y ya con nuestra funda rellena vamos a pasar a cerrarla. Ya nuestra bolsa de pellejo de barrigada con su relleno adentro está cerrada, completa por todos los lados, ¿ven? Dio un poco de trabajo, pero se hizo. Y ahora voy a ponerle con una brocha de cocina un poco de mantequilla que tengo a temperatura ambiente. Esta mantequilla ya tiene sal. Si la mantequilla que usted tiene no tiene sal, entonces póngale un poco. Y al hacer esto, el pellejito nos va a quedar mucho más sabroso, más crujiente. Bueno, ya terminé con la mantequilla. Ahora lo vamos a hornear a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente de 180 grados centígrados. Y esto va a ser alrededor de unas 3 horas y 20 minutos. Ya tengo aquí nuestro chicharrón de cerdo relleno con congrí. Le di en el horno 3 horas y 20 minutos y después le puse unos 2 o 3 minutos en broil. Y ya, bueno, ya estoy lista para hacer el trabajo difícil, pero primero lo quiero cortar para ver cómo está en el interior. Y lo vamos a llevar para este otro platón. Vamos a cortar. Mi gente, ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil de probar esta sabrosura, pero como siempre necesito que Albert venga para acá. Esta receta que tú acabas de hacer es bastante nueva, ¿no? Bastante poco conocida, ¿no? Así es, yo apenas la acabo de encontrar. El chicharrón se conoce que se consumía desde mucho tiempo atrás, antes de que la historia se escribiera. Los investigadores, las personas que se dedican a investigar, de alguna forma pueden saber que el chicharrón se consumía mucho tiempo atrás, antes de que se conociera a través de los libros escritos cuál era la historia de la humanidad. Y puedo decirte también que en el año 1600 en España es una gran consumidora de chicharrón. La aristocracia española de esa época tenía el chicharrón como algo de lujo. Para ellos tener un pedazo de chicharrón en la mano era como para usted o para cualquiera tener un iPhone 16 Pro Max en la mano. Quiere decir, ellos se sabía que era aristócrata español cuando tenían un pedazo de chicharrón, porque eso no... Parece que en esa época muy poca gente podía tener consumir el chicharrón. Entonces, un pedazo de chicharrón era como tener un iPhone del último modelo en la mano. ¿Qué tú crees? Bueno, si lo dice Albert, así debe ser. En esa época, en el siglo XVI, la aristocracia española era, creo que la única que podía consumir el chicharrón porque era de lujo. También en este siglo XVI, los españoles trajeron el lechón, el cerdo, el puerco, el chancho, el cochino a América. Se popularizó el consumo de este tipo de carne. ¿Por qué? Porque es muy rica, tiene mucho sabor, muy nutritiva. Y además en Cuba es muy típico, bueno, cuando se podía consumir, era típico consumir puerco, un arroz con gris o arroz blanco acompañado de frijoles, acompañado de yuquita con mojo y chicharrón, pero chicharrón de carne. En Cuba hay dos tipos de chicharrón, chicharrón de viento y chicharrón de carne. Se ponía en el plato era el chicharrón de carne. En Cuba también hay un dicho que ¿cuál es? El chicharrón no es carne. Porque es el chicharrón de viento, que no tiene carne. Aquí en Miami abunda mucho el chicharrón de viento, que a mí no me gusta. Me gusta más el chicharrón que tiene carne. Entonces, sé que ella tiene una historia de donde ella vivía con su abuelo. ¿Cuál es la historia? Bueno, yo lo he dicho en otros videos, nosotros somos del campo y mi abuelo era muy famoso en nuestro campo porque
porque él asaba a los lechones. Nosotros teníamos en la parte de atrás de la casa, era como una casita de madera y tenía una mesa grande en el medio de la casita y ahí se ponía el carbón, encima una bandeja grande, ahí se le ponía el lechón abierto que colgaba de un gancho del techo y mi abuelo con una soga lo movía. Quedaba espectacular y al final le daba un toque que le ponía un gajo de guayaba y quedaba ese pellejito con un olor y esa carne. Y también puedo decirle que la primera que caía allí, cuando el abuelo de ella terminaba de cocinar o asar ese puerco, era ella, porque a ella lo que más le gusta es el pellejito. No tanto la carne, no tanto, sino el pellejito. Quiere decir que yo me tengo que cuidar porque esta parte que creo ¿Y que es la cómo- mía, cómo porque tú- la parte de ella es aquella, ¿Cómo tú sabes eso? que sé qué, De que yo iba directo al pellejito. porque a ella le encanta el pellejito, a ella no le gusta otra cosa, como estoy diciendo, a ella no le gusta tanto la carne. La carne le gusta, le encanta, pero lo que más le gusta es el pellejito. Así es. Y yo quiero pedirle a mis amigos que si les ha gustado cómo he preparado esta receta el día de hoy para ustedes, que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Ahora, ¿por qué es importante que nuestros amigos que nos están viendo se suscriban al canal? Porque nosotros, la cocina de Tori, tiene una meta. Una meta que es, ¿cuál es? Ella no me quiere decir. La meta es llegar a 1.000.000 de amigos, 1.000.000 de suscriptores que nos van a ayudar a subir los números para subir para arriba y llegar a la meta. Genial. Ya saben, suscribirse. Aquí en la esquinita, en el botoncito que dice suscribirse, lo tocan, es gratis. Y nos ayudan muchísimo. Además, los queremos invitar a que nos sigan a través de las redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro. TikTok. Y en estas redes nosotros vamos a estar poniendo siempre unos videos cortos donde anunciamos cuál es la receta que pondremos en el siguiente video acá en su canal en YouTube. Y ya podemos hacer el trabajo difícil. Ya. Ya vemos, como ustedes han visto, ella tiene ya su pedazo de chicharrón relleno de arroz con gris, la yuca con mojo por allá. Y este parece que es el mío. Vamos a ver cómo está esto. Se ve apetitoso, ¿eh? Voy a poner esto aquí en el medio para que sea más fácil de coger. Vamos a probar este chicharrón relleno de... ¿No falta nada aquí? Oh, falta algo. Espérense un momentico, voy a traer lo que ustedes saben que acompaña siempre a estas comidas. Una cerveza. Vamos a abrirla. Guaracha y el rico son. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesta. Gracias. Salsa buena y mi guaracha y el rico son. Sí, La receta del día de hoy. Vamos a ver cómo está el pellejito este. yo puse tenedor, pero esto va a ser por gusto. ¿Qué tal? Mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. Mm. Qué rico, mamita linda, te estoy invitando. Es parecido al que hacía tu abuelo. El de mi abuela era divino. Era único. Era único. Porque bueno, aquí no está la hojita de guayaba, tú sabes. Pero sí el sabor y está crujiente, está tan rico. Se escucha, ¿eh? Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. No se parte. Y el ritmo es para gozar, por eso tiene que comprender Vamos a probar un poco de con gris con un pedacito de yuca. que el ritmo nunca se para, se sigue hasta el amanecer. Ustedes saben, yo lo dejo que él hable para que él diga porque yo fui la que cociné. Esto yo los aconsejo que lo hagan para las navidades, ¿no? Y para fin de año también. ¿Qué combinación? Chicharrón. El arroz con gris que tiene la carne que tenía el chicharrón. Es decir, la panceta. La carne que tenía, ustedes vieron el video, ella la preparó aparte y se la puso adentro con gris como relleno. También tiene aceituna. Y bueno, la yuquita con mojo. Esta es especial. Ahora te invito a bailar, mami, que no hay más nada. Yo me acuerdo que en Cuba a mí me encantaba la yuca con mojo. A ella le decían yuca negrita. Mm. Era así suavecita. Este pellejito está delicioso, pero súper delicioso. Seguimos siempre gozando, vamos para allá. Bueno, vamos a celebrar Vamos a gozar, mamita. por mucha salud para ti, para mí, para ustedes. Mucha salud para ustedes, para su familia, para todos nuestros amigos. Mucha salud. Salud y feliz Navidad. Eso es. Oye, mamita linda, te estoy invitando. Lamentablemente,
nosotros nos vamos a despedir. Pero ahora hasta el próximo video, que próximamente, bueno, en las redes sociales se van a enterar qué es lo que ella va a preparar. Seguro que algo muy rico, muy sabroso. Hasta la próxima. Chao, hasta la Chao. próxima. Qué rico. Seguimos. Qué rico está esto, ¿eh? Divino. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y el rico son. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesta. Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. Escucha el rico son. Suena mi trombones. Escucha el rico son. Súbelo otra vez. Escucha el rico son. Escucha el rico son.